Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bien, en este día tenemos el tema, el hombre extraviado de Dios, y está basado en Proverbios, capítulo 21, versículo 16. Y dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. El hombre que se extravía del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Amén. Pueden tomar asiento. Aquí en esta parte de escritura, en pocas palabras, Salomón hace una seria advertencia para aquellos que se extravían o se apartan del camino de la sabiduría, dejando de lado la sabiduría que es de Dios. Irán a parar en el destino final, que es el infierno. La sabiduría comienza, según como nos dice Salomón, por el temor de Dios. Allí es donde comienza la sabiduría. Y dicen en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. ¿Será verdad esto? Gloria a Dios. Pero yo digo, la mayoría de las gentes que conocemos y muchos que no conocemos, pues no les interesan estas cosas. La sabiduría que es de Dios, es decir, el temor de Dios, no les importa. Entonces cada quien camina por su rumbo que él quiere. Y en su desvanar de sus pensamientos creen que están haciendo bien para con Dios. El temor de Dios es el principio o parte principal de la sabiduría. Si una persona quiere ser sabia, pues el lugar donde debe de comenzar, ¿sabe dónde? Es reverenciando a Dios. Amén. Y confiando en Él y obedeciéndole también. ¿Hay algo más razonable que esto? Porque la criatura confía en su Creador. Por otro lado, hay quienes, hay algo que el hombre insensato, que un hombre insensato rechace la palabra de Dios, la rechaza y vivan rigiéndose por sus propias ideas y sus conocimientos que pueda tener, no por la palabra de Dios que nos dejó un legado Dios, esto que se llama las Sagradas Escrituras, se llama la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Cristo. Y lo más sabio es
pues arrepentirse, ¿verdad? De sus propias ideas. Lo más sabio es arrepentirse y de los propios pecados que pueda tener y confiar en el Señor Jesucristo como Salvador. Y entonces, pues entonces vivirá para Él todo lo que es, todo su corazón y con toda emoción. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice el proverbio por el cual tomamos esta cita. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y del mismo modo que el sabio en este libro está dispuesto y deseoso de aprender. El necio es aquel que no se le puede decir nada, absolutamente. Usted no puede decirle a un necio nada porque él todo lo sabe. El necio todo lo sabe. Y usted no puede decirle nada porque dice, eso ya lo sé. Así de sencillo. Entonces, es aquel que no se le puede decir nada, es intratable, es engreído y llega a aprender, si llega a aprender alguna cosa o lección, será a base de golpes y problemas. Y llega a aprender algo. Nos dice la palabra de Dios en Colosenses 2 y 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio, fíjese, el misterio de Dios, del Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y vemos como unidos en amor, si los santos se mantuviesen en feliz y amante comunión con otros que hacen lo mismo, presentarían un flanco firme contra los ataques del enemigo. Y también, si sus corazones fuesen cálidos, que no fuesen fríos, ¿verdad? Que fuesen cálidos en amor de Cristo, le revelarían las más profundas verdades cristianas. Porque no todos sabemos a profundidad las verdades cristianas, pero pueden ser reveladas por Dios, por aquel que las busca. Es por eso que la sabiduría es pura. Dice lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 3, versículo 17. Dice, más la sabiduría que es de lo alto, primeramente, fíjese, es pura, después pacífica, modesta, llena de misericordia y de buenos frutos,
y no juzgadora, ni fingida. ¿Se fija? La sabiduría que proviene de Dios, primeramente es pura en pensamiento, palabra, acción, es limpia en espíritu y cuerpo, y en doctrina, práctica, en fe y moral. Esto sencillamente significa que un sabio ama la paz. Un sabio ama la paz y hará todo lo que esté en su mano para mantener la paz, sin sacrificar, fíjese bien, sin sacrificar la pureza. Muertos al pecado, según Génesis capítulo 3, versículo 5. En 1 de Timoteo vemos esta escritura 5:6. Pero la que se entrega, dice, a los placeres, ¿viviendo qué? Está muerta. ¿Viviendo qué? Está muerta. ¿Cómo? Está muerta. Exactamente. Viviendo está muerta, la que se entrega a los placeres. Esta viuda de la que está hablando aquí el apóstol Pablo se entrega a los placeres, está muerta, en lo que se refiere a su comunión con Dios. A eso se está refiriendo. En lo que se refiere a su comunión con Dios y utilidad para con Él. Los hombres habían de adherirse al mensaje del arrepentimiento, pero nadie quiere escuchar. Por eso es que estamos aquí unos cuantos, porque nadie quiere escucharlo, simplemente. Pero sí debieron de adherirse al mensaje del arrepentimiento. Fue a causa, fíjese bien, fue a causa de la caída del hombre, criatura plasmada de barro, pero leteando en él un alma inmortal, a imagen y semejanza de su Creador, que Dios puso en práctica, pues, su plan maravilloso de rescate. Pues el plan de Dios había de triunfar y triunfaba el amor. Por eso, cuando apareció en el mundo, el Señor Jesús pudo hacerse a la humanidad la más grande y consoladora de las revelaciones. Vemos como nos dice por aquí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha hecho lo que estaba de su parte. Ha hecho todo por rescatar al hombre de su mal camino, de pecado. Y por eso enseña a través de su palabra qué cosa puede dañar nuestra vida espiritual. Y es
a través de su palabra, que es la Escritura, Él nos enseña. Por eso nos dice en Mateo 15, 18, 19, pero lo que sale de la boca del corazón, sale. Esto contamina al hombre. Versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Fíjese nomás lo que sale de adentro del corazón del ser humano. Todo esto. Si los alimentos no contaminan, entonces, ¿qué es lo que contamina? Jesús respondió, lo que sale de la boca del corazón del hombre, está diciendo, eso es lo que contamina al hombre. En este punto, no es el órgano que bombea la sangre, sino la fuente corrompida de los motivos y deseos humanos del ser humano. En esta parte de la naturaleza moral del hombre se manifiesta mediante pensamientos impuros, luego mediante palabras depravadas y finalmente en acciones. Malvadas, algunas de las cosas que contaminan al hombre son los malos pensamientos, los homicidios y los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Cuando usted da un falso testimonio de una persona que está diciendo algo en contra, pero que usted ni siquiera sabe que aquello sea verdad, es un falso testimonio. Un falso testimonio. Entonces, vemos cómo el hombre, estas cosas son las que contaminan al hombre. Son los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Por eso les decimos a veces a las gentes que no digan blasfemias. Pero la gente dice, no, yo siempre no puedo decir una palabra sin decir una blasfemia. Y si hay muchas personas que a base de blasfemias se comunican con los demás. Pero eso es pecado contra el Señor. El hombre son los malos pensamientos. Cuando es peligroso, cuán grande y peligroso es contaminarse con las cosas que salen de la boca, que es producto de la bondad de Dios. Si no, es el producto de nuestro corrompido corazón, el manantial corrompido del que procede lo que sale de la boca, sale del corazón, es decir, no del músculo
que reparte la sangre por todo el cuerpo y el organismo físico, sino del centro espiritual de la conducta del ser humano, de la conducta. El Señor Jesús especifica algunos de los arroyos que brotan del manantial del corazón. Él lo especifica. Del corazón corrompido por el pecado. 1, los malos pensamientos. 2, los homicidios. 3, los adulterios y fornicaciones. 4, hurtos y fraudes. 5, falsos testimonios. 6, blasfemias. Sabiendo esto, Romanos nos dice en Romanos, sabiendo esto, fíjese bien, en Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se fijan? Eso es lo que nos dice allí en esa parte de la escritura. A fin de que no sirvamos más al pecado. Significa que el cuerpo del pecado ha sido anulado. Cuando la persona hace esto, el cuerpo del pecado es anulado en aquella persona. Pero ¿cómo puede suceder esto? El cuerpo del pecado no hace referencia, fíjese bien, no hace referencia al cuerpo físico. Se refiere en realidad al pecado que mora en él y es personificado como un tirano en la persona, gobernando a la persona. Este cuerpo queda reducido cuando usted va a Cristo creyendo en él, en arrepentimiento. Este cuerpo queda reducido a la impotencia, es decir, anulado o hecho inoperante, como poder rector. La última cláusula muestra que este es el significado a fin de que no sirvamos más al pecado, que nos está diciendo Pablo en el versículo que leímos de Romanos 6:6. No sirvamos más al pecado. La tiranía del pecado sobre nosotros ha quedado quebrantada cuando vamos a Cristo en arrepentimiento. Ha quedado quebrantada. Gloria a Dios. Y de ahí en adelante el Espíritu Santo es el que mora en el corazón del nuevo creyente. Amén. Mora y es el Espíritu Santo que se encarga de velar por él, de guiarlo, de santificarlo, pero aquella persona tiene que estar siempre haciendo las cosas que Dios le está dictando, que Dios le está señalando. Amén.
firmes en la fe. La revelación conduce espontáneamente al reconocimiento. No sabemos perder de vista el hecho que se nos presenta un mandato que nos está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo, consideraos muertos. Es lo que está diciendo el apóstol. Consideraos muertos. Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos. ¿A qué? Al pecado. Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahí está la victoria del creyente. Pablo ha descrito lo que es cierto de nosotros. Posesionalmente ahora pasa a los resultados prácticos de esta verdad. En nuestras vidas debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El primer paso para andar en una santidad práctica es este hecho de contar con la crucifixión, porque sin esto no se podría. El Señor Jesucristo murió en la cruz para darnos salvación, murió por nosotros, llevando el pecado de todos nosotros y lo clavó en el madero de la cruz. Gloria a Dios. El primer paso, pues, para andar en santidad práctica, es este hecho de la crucifixión. Del viejo hombre, nosotros nos consideramos muertos al pecado cuando respondemos, fíjese bien, cuando respondemos a la tentación y vemos cómo lo haría un muerto. Es como respondemos a la tentación. Lo que está diciendo Pablo, consideraos muertos, es lo que está diciendo. Entonces en esa forma respondemos a la tentación. ¿Cómo? Estamos muertos. O nos consideramos muertos y no podemos ir a la tentación. O sea, un muerto no puede hacerlo. Entonces por eso Pablo especifica y dice, consideraos muertos. Consideraos muertos. El viejo hombre, nosotros nos consideramos muertos al pecado cuando respondemos. Agustín fue un hombre que existió hace más de 2000 años, más de 1000 años. Y se le acercó una mujer que había sido su amante antes de convertirse él en cristiano. Y esa mujer pues le dijo,
Cuando vio que se le acercó, él aceleró el paso y ella lo llamó y le dijo, Agustín, soy yo. ¿Y qué creen que contestó él? Sí, pero ya no soy yo. Amén. Así es como se responde al pecado. Ya no era él, estaba muerto. Estaba muerto al pecado. Ya no era. Por eso dijo sí, pero ya no soy yo. Fue lo que le contestó. Lo que quería decir era que estaba muerto al pecado y vivo para con Dios. Amén. Gloria a Cristo. Un muerto no tiene nada que hacer con la inmoralidad. ¿O sí? Mentira, fraude, maledicencia, ningún otro pecado. Ahora estamos vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto significa que somos llamados a la santidad y a la adoración y a la oración y al servicio de Dios y a dar fruto. Amén. Gloria a Dios. Debemos de dar fruto también. No conformarnos a nosotros mismos. Debemos ser fructíferos. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice Pablo en los Romanos. Para que el pecado, como cuerpo reinante, pudiese ser echado fuera, de modo que ya no fuésemos impotentes. Porque cuando cedemos al pecado, somos impotentes. Cuando cedemos al pecado, somos impotentes para hacerle frente. De manera que, pues, vemos cómo esto significa que somos llamados a la santidad y a la adoración, para que el cuerpo reinante pudiera ser echado fuera y ya no fuésemos más impotentes y cautivos al pecado. En el Calvario, fíjese bien, concluyó el reinado del pecado por medio de la muerte de Cristo. Ahora, esta práctica se precisa de nuestra cooperación. Solo Dios puede hacernos santos. Amén. Solo Dios. Pero no lo hará. Fíjese bien. Pero no lo hará sin nuestra involucración. Sin nuestra involucración. ¿Se fija? De corazón. Porque estamos ante el hecho cuando el Señor Jesús pendía de la cruz. Sobre la cruz yo estaba en Él. Por lo tanto, considero verídico
pues, y reconozco que morí en él. Para concluir, el principio del conocimiento es el temor de Dios. La frase ocurre 15 veces en este libro de los Proverbios. Y como ya sabemos qué significa respeto o reverencia, que incluye, fíjese bien, acatamiento y obediencia. Así pues, el verdadero sabio comienza por respetar y obedecer a Dios. Por nosotros, por contraste, los necios, es decir, los mentalmente tontos y moralmente irresponsables, desprecian la sabiduría y la corrección. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor los bendiga. Amén.